fiebre, qué germen está detrás y qué antibiótico van a iniciar, ¿verdad? Más o menos ese sería el enfoque. Entonces ustedes ya tienen la información básica, clínica y diagnóstica y qué antibiótico cubriría ese germen. Entonces el cerebro piensa, si tiene esta característica es Streptococcus pyogenes. ¿Y quién va a funcionar? Y penicilina G, generalmente benzatínica. Bueno, también están las penicilinas naturales de tipo B, de corta, ¿verdad? Pero estas prácticamente ya no funcionan por su amplio nivel de resistencia, ¿verdad? No se comercializan, ¿verdad? Ya están prácticamente fuera de línea porque adquirieron mucha resistencia, ¿verdad? Y muy mala biodisponibilidad. Recuerden que se absorbe prácticamente nada por vía oral. Y su intervalo de dosis es cada 6 horas, siendo que tenemos antibióticos con intervalos cada 24 horas o cada 12 horas, mucho más cómodo. Entonces, en este punto era que les dije que el intervalo de dosis era muy importante para evitar la farmacoresistencia, ¿no? Bueno, podemos usar para faringitis, generalmente faringitis muy leve, ¿verdad? Por infecciones, por supuesto, bacterianas. Bueno, también tenemos la penicilina estafilocóxica o antiestafilocóxica, como la meticilina, oxa, cloxa y dicloxa, que eran las del grupo antiestafilocóxica, que era el grupo número 2, ¿verdad? Dijimos que hoy no es una muy buena opción debido al amplio margen de resistencia del grupo Staphylococcus, principalmente el Aurus, ¿verdad? Bueno, después tenemos la penicilina de amplio espectro, como la ampicilina, la amoxicilina, ¿verdad? Que acá nos dice que cubre estos gérmenes entéricos, ¿verdad? Salmonella y Shigella, principalmente. Si se recordarán, en microbiología, en bacteriología, había un grupo de cepas de salmonella, que era la salmonella enterohemorrágica, enterotóxica, enteroinvasiva, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Bueno, generalmente estas dos bacterias tienen una característica clínica muy típica que es responsable de la disentería. ¿Verdad? Produce disentería. ¿Y qué es disentería? Muy bien. Diarrea escasa, poca cantidad, dolorosa y sanguinolenta. Si tienen esas tres características, tienen enfrente a una disentería. Y generalmente se acompaña de fiebre, ¿verdad? Síntomas generales. El paciente tiene diarrea y fiebre. Entonces, pensamos en estos dos gérmenes, ¿verdad? También podría ser el Campylobacter, ¿verdad? El Campylobacter jejuni, que también podría incorporarse, pero los dos más frecuentes son estos dos gérmenes SS, Shigella Salmonella, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podrían ganarse una Shigella o una Salmonella? Muy bien, la intoxicación alimentaria. Esa comida que se quedó mucho tiempo afuera, le bajó mosca, cualquier, tienen diarrea después de eso, Salmonella y Shigella. Bueno, la mayoría de las diarreas en sí no requieren tratamiento antibiótico. No es que a toda la diarrea le ponemos antibióticos. Generalmente se utilizan probióticos, ¿verdad? Que hoy están muy de moda los probióticos, para reconstituir la flora intestinal y de ese modo retroceder o disminuir las diarreas. O podemos usar un opioide, ¿se recuerdan? Para disminuir la motilidad, siempre y cuando no sea infecciosa, dice. Si la diarrea es infecciosa, olvídense de esos opioides que generalmente, ¿cómo se llamaba nuestro opioide antidiarreico? Loperamida era, ¿verdad? La loperamida. Bueno, entonces, ¿podríamos solicitar un estudio de cultivo específico para esto? Sí, se llama coprocultivo.
Y los coprocultivos solamente están diseñados para cultivar Shigella, Salmonella y Campylobacter. O sea, no van a esperar que le cultive Escherichia coli, ¿verdad? Solamente esperan estos 3 cultivos. Pero eso vamos a dar el año que viene. Bueno, lo importante de saber es que estos gérmenes podríamos tratar con ampicilina, que la mayoría de las veces viene en frasco, ¿verdad? No hay ampicilina vía oral, por ejemplo, ¿verdad? Amoxicilina, que viene en frasco y viene en jarabe y comprimidos, y la asociación con un inhibidor de beta-lactamasa, que es nuestro ácido clavulánico, que dijimos que era el mejor perfil a favor de la flora intestinal, ¿verdad? Bueno, y también hay ampicilina sulbactam. Bueno, el espectro similar a la penicilina G dice que es igual, pero son más eficaces frente a bacilos gram negativos como Escherichia coli, ¿verdad? A Haemophilus influenzae, que también es gram negativo, ¿verdad? Y el Proteus. Bueno, ¿dónde habitualmente está la Escherichia coli? Muy bien, gastrointestinal y urinario. O sea, que si tienen una infección urinaria, ¿qué va a hacer? Muy bien, E. coli, que es un gran negativo. Quiere decir que van a elegir a un antibiótico frente a gran negativo. ¿Podríamos elegir una penicilina para gran negativo? No es muy buena opción, porque ustedes ven que tiene 3 nada más. Necesitamos otro de mayor cobertura, ¿verdad? Entonces, si bien la amoxicilina, la ampicilina son de amplio espectro, ahí dice que son de amplio espectro, no es una buena opción excepto en ciertas pacientes. ¿En qué pacientes? En pacientes gestantes, en embarazadas. En ellos sí se usan estos antibióticos por su menor riesgo para el feto, ¿verdad? Pero solamente en ellos. Entonces, para infecciones gram negativas, ¿verdad? Excepto Shigella salmonella, que podría cubrir nuestra ampicilina y amoxi, ¿verdad? No es conveniente. Haemophilus influenzae es un germen gram negativo de vías aéreas superiores, ¿verdad? Está mucho en faringe, seno paranasales, ¿verdad? En tracto respiratorio superior, y es un germen agresivo igualmente, ¿verdad? Y el Proteus, ¿qué saben del Proteus? Muy bien, Proteus mirabilis. Sí, podría ser. El Proteus mirabilis es un germen que no es para nada benigno. No muchos hablan del Proteus, ¿verdad? Quizá alguna vez le comentaron Proteus, pero ya se olvidaron. El Proteus en el tracto urinario genera precipitación de cristales. Alcaliniza la orina. Recuerden que la orina tiene tendencia a ser ácida, ¿verdad? Bueno, y genera un cálculo, una piedra muy especial que se llama cálculo coraliforme, que tiene una forma de coral, el coral de mar, porque dibuja todas las saliencias, digamos, de lo que son la pelvis, ¿verdad? Entonces, un cálculo gigante, enorme, ¿verdad? Que tiene varios nombres. Uno se llama coraliforme, otro se llama destruvita o fosfato amónico magnésico. Entonces, el principal responsable de ese cálculo, que generalmente requieren cirugía y pueden llevar a insuficiencia renal crónica, es el Proteus. Entonces, un germen que hay que tratar lo antes posible, ¿verdad? Bueno, la asociación con inhibidores de beta-lactamasa como el clavulánico, sulbactam y tazobactam protege frente a la inactivación, o sea, amplía el espectro, ¿verdad? Bueno, las antiseudomónicas, dijimos que era la carbenicilina, ticarcilina y la piperacilina, ¿verdad? Nos dice que la piperacilina es la más activa, la que más se utiliza, la que más se comercializa y se pone en práctica, ¿verdad? Generalmente viene asociado a tazobactam, que es un inhibidor de beta-lactamasa, ¿verdad? Bueno, nos dice, no son efectivas contra Klebsiella, ¿verdad? ¿Quién es Klebsiella? Klebsiella es un germen gram negativo, de mucha resistencia, ¿verdad? Los que manejan este tipo de bacterias o tuvieron ya conocimiento, hoy en día hay una Klebsiella que se llama Klebsiella B,
BLE. BLE, B-L-E-E, BLE. ¿Y qué es lo que es BLE? Beta-lactamasas de espectro extendido. Es una gran bacteria, ¿verdad? Una gran bacteria, una bacteria monstruosa, ¿verdad? Que es muy resistente y produce un colapso circulatorio rápido, produce un shock rápido, ¿verdad? Donde es frecuente y en los lugares más contaminados, que son las terapias intensivas generalmente, ¿verdad? Bueno, la formulación de ticarcilina o piperacilina más clavulánico o tazobactam justamente extiende y vuelve mucho más potente a nuestro fármaco con mayor espectro, ¿verdad? Después tenemos la meslocilina, alocilina y piperacilina, que también cubre frente a pseudomonas y algún grupo de Klebsiella, ¿verdad? Bueno, la penicilina tiene actividad excelente frente a cocos gram positivo y listeria. Por eso, si ustedes sospechan de un germen atípico tipo Listeria monocitogenes, que dijimos que habitualmente coloniza e infecta la meningitis, ¿verdad? El tratamiento hoy para la meningitis aguda, para que ustedes se imaginen, es ceftriaxona, que es una cefalosporina, que vamos a ver más adelante, de tercera generación, cubre muy bien gérmenes gram negativos, ¿verdad? Gram negativo. ¿Y quién es el gram negativo que entra en el cerebro? Neisseria meningitidis, ¿verdad? Haemophilus influenzae, son los dos. Entonces, ¿qué es lo que yo le quiero transmitir con esto? ¿Verdad? Que el médico se pone enfrente y mira la meningitis y ve qué gérmenes están disponibles. Y tenemos Neisseria, G negativo, gram negativo, ¿verdad? Tenemos al lado el Haemophilus influenzae, también es gram negativo. La pregunta es, ¿qué antibióticos usaríamos para esos dos? Y usamos una cefalosporina de tercera. Cubre gram negativo muy bien, ingresa a cerebro bien, tiene una ventaja. Su comodidad es perfecta porque se puede usar hasta cada 24 horas. Y por otro lado está el Streptococcus pneumoniae. ¿Y qué usaríamos para esos casos, verdad? Usamos una cobertura mayor gram positiva, pensando en gérmenes resistentes ya, que es la vancomicina, ¿verdad? Entonces elegimos dos fármacos, pero fíjense que esos dos nos cubren Listeria monocitogenes. Entonces, ¿qué le agregamos en caso de sospecha? Ampicilina o amoxicilina, que ellos sí cubren, ¿verdad? Entonces su indicación especial es frente a la listeriosis. Bueno, ¿qué pasaría como efecto adverso en el caso de las penicilinas? Hay mucha información con respecto a esto que sería muy interesante para ustedes que están presentes, ¿verdad? Bueno, la penicilina es considerada uno de los fármacos más alergénicos que existen, ¿verdad? Produce mucha alergia, así como hablamos de los fármacos que desarrollan más hipersensibilidad en los AINES, que era la dipirona, por ejemplo, ¿verdad? Que es una pirazolona o metamizol, ¿verdad? Y también, en este caso, dentro del grupo de antibióticos fueron los primeros y son los más alergénicos, ¿verdad? Los más alergénicos. ¿De qué me sirve esa información? Que estos fármacos no pueden ser administrados en medios extrahospitalarios. Por eso ustedes se van en una farmacia y le dicen, no, te vamos a poner esto acá, andate al hospital. No, pero intramuscular nomás yo quiero, no, igual. Porque desarrolla mucha hipersensibilidad y el paciente puede entrar en shock, colapso, anafilaxia, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún método por el cual podríamos evitar esa hipersensibilidad? ¿Por qué los médicos le tienen tanto miedo a la penicilina? Hay una prueba, no sé si escucharon hablar, que se llama la prueba de la penicilina. ¿No? ¿Nunca escucharon? Muy bien, en la piel, ¿verdad? Una pequeña dosis le inyectan la piel, generalmente en el antebrazo, y espera que haya una reacción, ¿verdad? Un halo inflamatorio que nos traduciría que va a desarrollar una reacción alérgica, ¿verdad? Bueno, ustedes saben que por esa prueba se cobra caro. Parece una prueba insignificante, pero el alergista cobra mucho dinero por eso, ¿verdad? Se demostró que no sirve absolutamente para nada, ¿verdad? Por si acaso le quieran estafar, ¿verdad?
ya no funciona porque incluso deja sensibilización. ¿Se recuerdan de la definición de sensibilización? También se demostró que a pesar de no tener reacciones alérgicas en las primeras dosis, puede desarrollar en cualquier momento. Por ejemplo, se hacen profilaxis para fiebre reumática, 20 dosis se ponen y en la 21 puede desarrollar reacción alérgica. Es algo que le caracteriza a la penicilina. Puede desarrollar hipersensibilidad en cualquiera de las dosis. Generalmente uno espera en la primera o en la segunda y después ya dice no voy a tener, sin embargo no es así con este fármaco, ¿verdad? Bueno, produce depresión medular ósea, pero es muy raro. Granulocitopenia, puede producir hepatitis farmacológica y algo muy interesante, ¿cuáles son las penicilinas que producen trastornos en la agregación plaquetaria y podrían disminuir las plaquetas? Solamente la penicilina G, que es la cristalina, ¿verdad? La carbenicilina y la piperacilina. Solemos tener muchos efectos adversos plaquetarios con el uso de piperacilina. Este fármaco se usa muchísimo, nosotros usamos mucho, ¿verdad? Por la afluencia de gérmenes resistentes, ¿verdad? Bueno, y también abscesos con daño muscular local puede dar una reacción por la vía intramuscular porque es muy oleoso, muy pesado y es doloroso y da generalmente reacciones inflamatorias locales, ¿verdad? Bueno, también si es por vía intravenosa, todos los antibióticos pueden provocar flebitis e inflamación de los vasos venosos, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con esto. Y también la inyección intrarraquídea podría generar una aracnoiditis o una encefalopatía farmacológica. Bueno, ¿y para cómo sería esta inyección intrarraquídea de penicilina? ¿Para qué utilizaríamos? ¿Para meningitis de qué tipo? La pregunta es interesante. ¿Para qué utilizarían una inyección intrarraquídea de penicilina G? Imagínense, le estoy preparando ya para el examen, para la pregunta, ¿verdad? Para sífilis. Para neurosífilis, claro. ¿Se recuerdan que era efectivo frente a la neurosífilis? Es una... Claro, por eso dice, entran aquí. Le colocan el catéter lumbar y le introducen. Y se hace, no solamente se hace penicilina G, sino se hace otros antibióticos. Por ejemplo, tuvimos casos de Acinetobacter baumannii. Ese germen es malísimo. Su nombre lo suena agresivo, ¿verdad? Bueno, es un gran negativo multiresistente y hay veces que coloniza el cerebro y se suele hacer inyecciones, ¿verdad? De colistina, que es un fármaco de última. Lo último que les queda en su reserva de artillería médica es colistina, es el último. Después de eso ya no queda nada, ¿verdad? Quiere decir que si llegaron a colistina, están con muy mal pronóstico para el paciente, ¿verdad? Con muy mal pronóstico. Hace poco llegamos con un paciente a colistina y murió, ¿verdad? Quiere decir que el pronóstico de mortalidad es altísimo. Bueno, entonces usaríamos para neurosífilis, que es la expresión de la sífilis terciaria, ¿verdad? ¿Cuáles eran las formas de presentación de la sífilis terciaria? Neurosífilis, daños neurológicos, la misma cosa. Tabes dorsal, esa es una complicación neurológica también. Goma, muy bien, goma sifilítica que no. Y se olvidaron del más importante. Muy bien, aortitis sifilítica, ¿verdad? Era la mayor causa de muerte por sífilis, ¿verdad? Ni siquiera morían por neurosífilis, morían por aortitis. Y la aortitis produce dilatación aneurisma de la raíz de la aorta y produce insuficiencia valvular aórtica. Quizá ustedes dirán, está diciendo muchas cosas que no nos van a servir. Sin embargo, a veces preguntan eso en Revalida y preguntan en CONAREL, ¿verdad?
Son informaciones muy finas, allá resquebrajadas. Bueno, reacciones adversas, letargia, confusión, espasmo, mioclonía, ¿sí? Puede afectar el sistema nervioso central, puede producir todo lo que dijimos a continuación, pero es muy raro, ¿verdad? Muy raro. Te advierte que puede ocurrir más si utilizan la vía intrarraquídea. Cambio en la composición de la microflora, esto sí es seguro, ¿verdad? Y puede producir infecciones oportunistas, ¿verdad? Principalmente en el campo gastrointestinal. Bueno, y las reacciones de hipersensibilidad, que son de distintas maneras de evaluar, ¿verdad? Las reacciones suelen ser en piel generalmente, y ustedes se recordarán de que podríamos observar dependiendo del tipo de hipersensibilidad, ¿verdad? Una hipersensibilidad de tipo 1, 2 o 3. Bueno, si es un exantema maculopapular, urticaria, generalmente una hipersensibilidad inmediata, leve, ¿verdad? Una dermatosis inflamatoria aguda, ¿verdad? Bueno, también puede producir broncoespasmo, vasculitis, enfermedad del suero, pero hoy en día con las fórmulas nuevas la enfermedad del suero casi no existe. También el síndrome de Stevens-Johnson. ¿Saben eso? Eso dieron, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se diagnostica Stevens-Johnson? Generalmente el Stevens-Johnson tiene que tener un antecedente farmacológico, ¿verdad? Tiene que haber un consumo de algún fármaco, en este caso penicilina, y el paciente va a desarrollar una dermatitis exfoliativa, va a empezar a descamarse, ¿verdad? Una descamación intensa, pero aparte de la descamación intensa suele afectar la conjuntiva, o sea, mucosas, boca, ojo, vagina, región perianal, ¿verdad? Todo lo que es la región genital. ¿Y qué le pasa? Y se despedaza, ¿verdad? Hay una ulceración, ¿verdad? Hay una ulceración. Y la peor de todas es del ojo, porque puede ser tan intensa que puede quedar ciego el paciente. O sea, el Stevens-Johnson no es nada benigno, ¿verdad? Generalmente afecta a menos del 30% de la superficie cutánea, ¿verdad? No suele ser tan impresionante. ¿Cuál es el dato laboratorial indicativo de Stevens-Johnson? Que sale alto. Bueno, les pongo las opciones, ¿verdad? Neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos. Eosinófilos. Los eosinófilos dicen que son mayor a 10, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen dermatitis exfoliativa, dermatitis descamativa, afección de 2 o más mucosas, dice. 2 o más mucosas. Es importante eso porque hace poco tuvimos un caso. Bueno, lástima que no tengo las imágenes, pero era una señora, para que se den cuenta que esto se aplica en la realidad, ¿verdad? Una señora que era normal, un día de la nada, cae en el piso y empieza a convulsionar. Imagínense. Se empieza a sacudir, le ven los familiares, le llevan al hospital, le pasa la convulsión, pero fue un solo episodio. Se le llevan al neurólogo y el neurólogo le dice, mira, es una epilepsia, ¿verdad? Y le inicia un anticonvulsivante que se llama lamotrigina, ¿verdad? Bueno, es un anticonvulsivante nuevo, muy nuevo, es bueno, pero al consumo, al terminar de consumir, empezó a picar la piel y se empezó a descamar, ¿verdad? Bueno, parecía un pescado, parecía un pez, todo descamado, todo blanco la piel, cuando nosotros le vimos ya. Los eosinófilos eran más de 10, ¿verdad? Y estaba solamente el labio comprometido. Y Stevens-Johnson dice, más de 2. No había otra mucosa. Quiere decir que se limitó. ¿Cómo se llama ese síndrome? No se llama Stevens-Johnson. Se llama síndrome de 3. DRESS. ¿Verdad? Si quieren pueden investigarlo, ¿verdad? Es un síndrome, es una farmacodermia, pero de escala menor al Stevens-Johnson. ¿Verdad? De escala menor al Stevens-Johnson. Bueno, esto también puede terminar mucho peor que la necrolisis epidérmica tóxica, ¿verdad? Que es el NET.
¿verdad? El NET. También, ¿cómo se llamaba el NET? Síndrome de Liel, era, ¿verdad? L-I-E-L, Liel. Necrolisis epidérmica tóxica. ¿Dieron eso, verdad? ¿No dieron? Sí. Síndrome de Liel. ¿Qué les pasa a su memoria? Creo que estoy predicando en el desierto, ¿verdad? Bueno, usted ya está media cuadra en la playa. Amén. Algunos están en el hospital. Bueno, eso es muy importante porque hay casos extremos, ¿verdad? Y el Steven Johnson tiene porcentaje de mortalidad. Y siempre le invito a que lean, compren cualquier fármaco y siempre dice, efecto a ver, puede ser Steven Johnson. ¿Verdad? Te advierte de que puede desarrollar Steven Johnson. Bueno, la enfermedad del suero, como le dije hoy, es muy poco frecuente relacionado a la penicilina, pero la que más da enfermedad del suero era la penicilina G, acuosa, ¿verdad? Porque se inyectaba, imagínense, entre 12 a 24 millones de unidades por día. Enorme cantidad de penicilina, ¿verdad? Y ese tratamiento era por 14 días mínimo. Bueno, hablamos también de artritis, púrpura, linfadenopatía, esplenomegalia, esto es todo en el contexto de enfermedad del suero. Y en algunos casos puede dar reacción CUMS positiva. ¿Qué significa eso? ¿Para qué se usaba la prueba de CUMS o el test de CUMS? Muy bien, pero ese es test de CUMS indirecto. Y hay un test de CUMS, en este caso es el directo. Acá le falta el test de CUMS directo positivo. El de la eritroblastosis es indirecto. ¿Cuándo se hace el de la eritroblastosis? Muy bien, cuando la madre es negativo y el padre, el supuesto padre, es positivo, ¿verdad? Es positivo y el niño tiene la posibilidad de ser positivo y desarrollar justamente inmunidad frente a sus propios eritrocitos, ¿verdad? Y va a empezar a romper, ¿verdad? Bueno, sin embargo, acá es cuando hay una hemólisis. ¿Saben lo que es hemólisis? ¿Qué es hemólisis? Muy bien. Generalmente los hemaltíes se rompen antes de los 100 días, dice, o 120 días, ¿verdad? Se rompen precozmente. Entonces, lo que buscamos con el test de CUMS es que se formen aglomerados inmunológicos demostrables frente a la presencia de anticuerpos de CUMS, que es justamente la prueba para hemólisis autoinmunitaria, ¿verdad? Para hemólisis autoinmune. Bueno, eso es muy importante porque si sale test de CUMS positivo, le van a transfundir o no a su paciente. Supongamos, tenemos una hemoglobina de 3, para ser exagerado. Viene test de CUMS positivo, ¿le transfunden o no a su paciente? No, jamás, nunca. Nunca, jamás en su vida. Esas son preguntas futuras, ¿verdad? No se hace porque todo lo que le transfunda va a destruir, ¿verdad? Bueno, también neutropenia, eosinofilia, ¿verdad? Y que es la meticilina, que se recuerdan que es un antiestafilocóxico. Hoy prácticamente no está en circulación la meticilina porque hay mucha, 1, resistencia y 2, da nefritis intersticial. Es el único que da una nefritis intersticial y suele ser grave y suele terminar en insuficiencia renal aguda. O sea, meticilina, olvídense, ¿verdad? Bueno, y por último, para su tranquilidad, antes de que le veamos parece ser un conejo, esto no sé qué. Bueno, las interacciones, ¿verdad? Esto es muy fácil porque si nosotros asociamos antibióticos, tenemos que tratar de buscar una asociación que tenga la conjunción de ampliar el espectro. Por ejemplo, si usamos una amoxicilina
con una acitromicina, que es un macróleo, no tiene sentido porque prácticamente cubren lo mismo. La acitro tiene mayor espectro atípico, ¿verdad? Pero es la misma cosa, entonces no vamos a usar fármacos similares, tenemos que usar fármacos con objetivos diferentes. Por ejemplo, si usamos penicilina, que cubre más gram positivo, con uno que es los aminoglucósidos, que se recuerdan que eran los más tóxicos, esto cubre solamente gram negativo, pero solo gram negativo, ¿verdad? Entonces cubrimos gram positivo y gram negativo por dos lados, ¿verdad? Entonces buscamos asociaciones que son correctas. El cloranfenicol, que era un antibiótico de mucho espectro, ¿verdad? Que tuvo muchos problemas y que hoy prácticamente no está en circulación por su toxicidad, ¿verdad? Pero igual se sigue comercializando, ¿verdad? Por ejemplo, podemos encontrar acá en Paraguay la famosa lascamicetina, ¿verdad? La famosa lascamicetina. En cualquier lugar van a encontrar kiosco, almacén, despensa, autoservice, van a ver su cloranfenicol. ¿Cuánto cuesta? Y entre 2.000 y 5.000 guaraníes una tableta de 10, ¿verdad? Pero es una bomba tóxica, ¿verdad? Una bomba tóxica que muchos pacientes consumen. Incluso rompen la cápsula y utilizan el polvo ahí para ponerse en el oído. Sí. Doctor, no escucho nada. No escucho nada. ¿Y qué le pusiste? Las camisetinas. Le puso la camisetina a su oído, ¿verdad? Una acción no muy inteligente. Bueno, después tenemos el Probenecid, que es un uricosúrico, ¿verdad? Disminuye el ácido úrico y elimina el ácido úrico urinario. Pero en este caso, si usamos Probenecid con una penicilina, prolongan la vida media, ¿verdad? De la penicilina. Y los inhibidores de beta-lactamasa, por supuesto, amplían el espectro, ¿verdad? Bueno, entonces, llegamos hasta acá, ¿verdad? Vamos a quedarnos con los grupos de presentación para terminar nuestro